Bos días a todos e a todas. Hoxe presentamos unha carreira que chegará o domingo pola tarde a Santiago, concretamente ao Monte de Gozo, e logo terá lugar a entrega de premios na Praza do Obradoiro. A carreira chámase Red Bull Buen Camino. Unha carreira que comeza o 24, discurre o 25 para rematar o 26, como xa dixen, no Monte de Gozo. A saída é do Oviedo e discurre por interior de Asturias e de Galicia, concretamente por o Camiño Primitivo. Unha carreira que é por equipos e percorren un recorrido de 314 kilómetros, donde pernotarán en albergues e, ademais, un mes antes farán unha carreira virtual. O último relevo, como xa dixen, chegará ao Monte de Gozo. Bueno, ao meu lado está Jesús Rodríguez, que é o organizador da proba e vai a contar con máis detalles do que vai a carreira. Muchas gracias. Buenos días. Pues efectivamente es una carrera de relevos. Antes de nada queríamos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Santiago, porque terminar en la Plaza del Obradoiro pues es un lujo, ¿no? Lo del marco incomparable que se dice a veces, esta vez está más que justificado. Como decíamos, es una carrera de relevos que recorre la totalidad del camino primitivo, comenzando desde la Catedral de Oviedo para terminar en la de Santiago. Son 3 etapas de aproximadamente entre 94 y 115 kilómetros cada una de las 3 etapas, y la primera etapa termina en Pola de Allande, la segunda etapa termina en Lugo y la última aquí. Entra a la Comunidad de Galicia por Acebo, y tras superar el puerto, quizá probablemente el tramo más duro del recorrido. Como decía Esther, los equipos están compuestos por 4, 5 o 6 corredores. Vamos a tener un total de 200 corredores, 200 valientes, porque hay que ser valiente para realizar esta aventura. No va a ser fácil, y entre los corredores yo destacaría la presencia de Maite Mayora, que es 2 veces campeona del mundo de ultra trail, y luego también del atleta Fernando Carro. Fernando fue subcampeón de Europa, es el actual recordman de España de 10.000 metros, y pese a que acaba de salir de una lesión, como sabéis, en los Juegos Olímpicos se lesionó y eso le privó de la lucha por las medallas, pues bueno, va a venir a dar guerra. Él no sabe correr despacio, entonces correrá y pelearán por todo. Vienen varios participantes internacionales, y estamos convencidos de que esta es una prueba, sabemos que es muy original y con la vocación de quedarse en el tiempo, ¿no? Es una forma diferente de ser peregrino. Red Bull siempre apuesta por eventos originales, pero con la esencia del running, ¿no? del atletismo, y estamos seguros que va a tener muy buena aceptación, tanto a nivel de participación como en los medios de comunicación, que claro, el Camino de Santiago, corriendo en 3 etapas, pues seguro que se van a hacer eco de esta prueba. Sin nada más, reiterar una vez más el agradecimiento al Ayuntamiento, y en particular a Esther, que la primera vez que vinimos ya nos acogiste, te contamos el proyecto. Bueno, pues sí, ahora se va a hacer realidad. El domingo se hará realidad. Calculamos que vamos a estar aquí alrededor de las 19 horas. El último relevo lo van a realizar todos los participantes juntos. Eso es interesante decirlo. El primer relevo en la Catedral de Oviedo y el último relevo, el que comunica el Monte del Gozo con la Catedral de Santiago, lo hace todo el equipo. No queremos privar al resto del equipo de la experiencia de llegar a Santiago, ¿no? Entonces ese relevo lo harán todos juntos. Es ya como un homenaje a esos que han conseguido terminar el camino primitivo. Y nada, como decía, dar las gracias una vez más, y nos vemos aquí seguro el día 26. Lo que son las etapas discurren por entornos urbanos, ¿no? Que van por medio de las ciudades, o cómo es. Es el puro camino. O sea, en realidad, por donde cuando pasa por una ciudad es por la ciudad, pero yo diría que el 70% son caminos de tierra, de piedra,
es duro, para el corredor va a ser duro. Antes hablábamos de Fernando Carro, que él no está acostumbrado a este tipo de carreras, pues vamos a ver cómo se le da, ¿no? Porque él corre en pista, corre muy, muy rápido, corre en asfalto también, pero bueno, seguro que se le da bien, pero bueno, habrá que verlo. Las 200 personas que están anotadas ya es el número fijo de participantes que va a haber, que está cerrada. Sí, está cerrada la inscripción. Bueno, nada más. A mí me encantaría correr. No tengo equipo, por eso no voy. Pero si llego a tiempo que voy a Italia a competir, pues igual, a ver, igual me uno al último relevo. No lo sé. Nada, desearos que os salga todo bien, que todo discurra con tranquilidad y nada, simplemente daros la enhorabuena por esta iniciativa que me parece muy bonito y que pues es una forma de promocionar el camino, en este caso concretamente el camino primitivo, y a ver si la repetimos por el año. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta que se me olvidaba. Sí. Por la mañana, ¿a qué hora salen? Porque van durmiendo los albergues, ¿no? Entonces, Sí, salen a las 7 de la mañana. Probablemente en la última etapa, eso lo vamos a definir porque va en función de los tiempos que vayamos viendo de los corredores, porque al final quien marca un poco la hora de cierre es el último equipo, ¿no? Sí sabemos que vamos a salir a las 7 las dos primeras etapas, la última, probablemente la de Lugo-Santiago, salgamos a las 6:30. Fenomenal, pues bueno, muchas gracias. Pues nada, gracias a todos.